¿Cómo es la anestesia general en niños? Si eres padre o madre y vas a someter a tu hijo a una cirugía, esta pregunta quizá haya rondado por tu cabeza. Y la anestesia en niños es un tema que genera mucho miedo, porque naturalmente queremos proteger a nuestros pequeños de cualquier riesgo. Así que si te quedas en este video te voy a enseñar cómo funciona la anestesia general, qué medidas de seguridad se toman y por qué, a pesar de lo que se cree, es un procedimiento seguro. Así que acompáñame. Vamos a descubrir paso a paso lo que ocurre cuando un niño se somete a anestesia para que los padres, como tú, puedan entenderlo y sentirse mucho más tranquilos. Para empezar, ¿qué es la anestesia general? Cuando hablamos de anestesia general, hablamos de un estado médico controlado, en donde el paciente se encuentra profundamente dormido y sin dolor durante el procedimiento quirúrgico. Es diferente a un sueño natural porque bajo anestesia el cuerpo y el cerebro reciben medicamentos específicos que permiten realizar cirugías de manera segura y sin molestias. ¿Qué ocurre en el cerebro durante la anestesia? Cuando un niño o adulto, bueno, en este caso un niño, recibe anestesia general, los medicamentos que nos ayudan a inducir actúan a nivel del sistema nervioso central, a nivel del cerebro. Esto provoca varios efectos importantes. 1. Pérdida de conciencia. El niño no está despierto y no sabe lo que ocurre a su alrededor. 2. Bloqueo de la memoria. La mayoría de los pacientes, la mayoría de los niños no recuerdan lo que pasó al despertar de la anestesia. 3. Inhibición del dolor. Los medicamentos que utilizamos interfieren con las señales del dolor que en condiciones normales se transmitirían hacia el cerebro. Y 4. Reducción de reflejos y movimiento. Los músculos se relajan, evitando que el paciente se mueva en la cirugía. En otras palabras, la anestesia general apaga temporalmente alguna de las funciones del cerebro. Pero claro, obvio, bajo un control estricto, monitoreo estricto del anestesiólogo, para mantener la seguridad del paciente. ¿Cuáles son los objetivos principales de la anestesia general? El propósito de la anestesia general se puede resumir en 3 importantes objetivos. Dormir al paciente para que el niño esté inconsciente, para que no sienta miedo, para que no tenga estrés, incomodidad durante la cirugía, quitar el dolor, bloqueando las señales del dolor, para que este procedimiento sea completamente indoloro, y evitar el movimiento, como dijimos anteriormente. Los músculos se relajan, evitando movimientos involuntarios que podrían complicar la cirugía y poner en riesgo la seguridad del paciente. Pero ¿por qué los niños necesitan anestesia general? Cuando un niño necesita anestesia general, muchas veces no necesita anestesia local o regional, debido a que los niños tienen menos tolerancia al dolor y no se pueden quedar quietos durante un cierto tiempo cuando se realizan ese tipo de procedimientos. Tienen miedo, tienen temor, tienen ansiedad, especialmente si son pequeños. Por eso en muchas cirugías pediátricas se utiliza anestesia general, porque esta asegura que el niño esté completamente dormido, que no tenga miedo, que no tenga temor, no tenga dolor y no se pueda mover, para que así el cirujano pueda trabajar tranquilamente. ¿Qué cirugías son las que se utilizan anestesia general? Bueno, esto va a depender del tipo de cirugía, va a depender de enfermedades que tenga el niño, pero generalmente no para apéndices, para amigdalectomías, para lo que es cirugía de cabeza y cuello, para lo que es otorrino, laringología, se utiliza anestesia general, ¿no? También se puede utilizar en hernias, también se puede utilizar en apéndices, depende de la estabilidad hemodinámica del niño, o generalmente porque en apéndices, hernias se puede utilizar anestesia regional más una sedación ligera o intermedia, ¿no? Pero generalmente, como vimos, para que el niño esté tranquilo, se puede también optar por anestesia general. En fracturas también, ¿no? Fracturas de miembros superiores, etc. Existen muchas cirugías pediátricas en donde la anestesia general es esencial. ¿Por qué en niños es difícil usar anestesia local? Como vimos, por el miedo y la ansiedad, y depende del tipo de cirugía que sea, ¿no? Si son cirugías largas, debemos aplicar ese tipo de anestesia para que el niño esté tranquilo. Por la reacción al dolor, como vimos, los niños son muy poco tolerables al dolor y sienten miedo y temor. Recuerda que antes de administrar cualquier tipo de anestesia a un niño o a un paciente se realiza una evaluación preanestesia, una evaluación preoperatoria, con el fin de garantizar que el procedimiento sea seguro y minimizar de esta manera cualquier tipo de riesgo. Esta etapa es fundamental porque incluso los niños aparentemente sanos pueden presentar factores que pueden alterar la forma en que reaccionan los medicamentos anestésicos. Lo primero que hacemos es la historia clínica. Tenemos que revisarla detalladamente. Si tiene enfermedades previas, enfermedades crónicas, como por ejemplo asma, alergias, problemas cardíacos o problemas respiratorios. Si ya ha tenido cirugías anteriores y cómo ha respondido a la anestesia anteriormente. Medicamento que está tomando actualmente para ver si suspendemos o dejamos algunos medicamentos o hacemos la interconsulta correspondiente a cualquier área o especialidad. Y si ha tenido reacciones adversas a ciertos tipos de medicamentos o alimentos. Esta información nos ayuda bastante a elegir los fármacos más seguros y así de esta manera armar un plan correcto para que
para minimizar los riesgos dentro de la sala de operación. Otro parámetro importante, sumamente importante, es el peso, la edad y la talla. Estos parámetros son fundamentales en anestesia pediátrica. Los medicamentos se calculan debido al peso del niño, y la edad también influye en la madurez de los órganos. Por ejemplo, el hígado, el riñón, que son los órganos principales de metabolizar los fármacos que vayamos a aplicar durante la cirugía. Algunos medicamentos no se recomiendan en niños muy pequeños o requieren ajustes especiales. Por eso cada niño recibe una dosis personalizada, adaptada a su tamaño y condición física. Ayuno antes de la cirugía. Uno de los pasos más importantes antes de la cirugía y de la anestesia es el ayuno obligatorio. Los niños no deben comer ni beber durante varias horas antes de la cirugía, mayormente entre 6 y 8 horas. Sobre todo para estar precavidos todos, aunque hay una bibliografía que dice 4 horas para leche materna, 2 horas para agua, 6 a 8 horas para alimentos pesados, alimentos sólidos. Lo ideal sería que el niño esté completamente en ayunas para evitar cualquier problema, y más aún si tienen alguna enfermedad de fondo. Y esto se hace con el fin de prevenir riesgos, como por ejemplo vómitos durante la anestesia, que estos pueden causar aspiración pulmonar y puede complicarse. Complicaciones respiratorias debido a que este contenido gástrico puede pasar a los pulmones. Es por eso que es muy importante respetar las horas de ayuno. Y como te vuelvo a repetir, existe una bibliografía como este cuadrito de acá que lo puedes utilizar para que lo respetes, pero lo ideal sería mínimo 6 a 8 horas. Otro punto importante es las enfermedades previas. Es crucial conocer cualquier condición que tenga previamente tu niño, como por ejemplo problemas respiratorios como asma, bronquitis o infecciones recientes, problemas cardíacos, respiratorios, problemas metabólicos, problemas neurológicos, alergias a medicamentos o anestésicos. Recuerda de que antes de ingresar al quirófano hay una preparación. El niño debe haber cumplido el ayuno indicado. Nosotros revisaremos la historia clínica, viendo las enfermedades previas, si tiene o no tiene alergias, etc., la talla, el peso, la edad. En este momento también aprovechamos para explicarte todo lo relacionado a la anestesia general o al tipo de anestesia que le van a brindar, el tipo de plan anestésico, cuáles son las complicaciones, cuáles son los efectos secundarios. Te hacemos llenar un consentimiento informado, Si no has visto el consentimiento informado, te dejo por acá un video, y también de elaboración preanestésica o preoperatoria. El objetivo es explicarte para que estés enterada de todo lo que puede pasar y a la par también estés un poco más tranquila. Y en algunos casos o en algunos hospitales podemos hacer pasar a un padre de familia para que esté presente en la sala de operaciones, para darle más confianza y seguridad al niño. Una vez que el niño cae en sueño, te invitamos a que se retire para que empiece la cirugía. No sin antes monitorizar al paciente, con presión, oxímetro, que mide la frecuencia cardíaca, mide la saturación de oxígeno, la presión arterial y el electrocardiograma, en tiempo real. Estos dispositivos no duelen y suelen ayudarnos mucho en monitorizar al paciente durante toda la cirugía. Ahora, ¿cómo se duerme un niño? Cuando un niño necesita anestesia general, los anestesiólogos tenemos 2 métodos para inducir al sueño de manera segura. La primera es la inhalación con mascarilla. Aquí colocamos una mascarilla en la boca y la nariz del niño, a través de la cual el niño respira un gas anestésico, que lo va llevando lentamente al sueño o de manera progresiva. Este método se usa con mayor frecuencia en niños pequeños, ya que ayuda a que el niño se duerma tranquilo, y una vez que el niño se duerme procedemos a colocarle la vía endovenosa para que no sienta dolor. Es indoloro y gradual, y aquí controlamos cuidadosamente la dosis para que el niño se duerma de forma segura. Y la otra es por medicamentos por vía intravenosa. Puede venir el niño con la vía ya puesta de hospitalización hacia la sala de operaciones, o nosotros también aplicar la misma técnica y luego colocarle la vía endovenosa y posteriormente inducirlo con diferentes fármacos al sueño, inducirlo para colocarle la anestesia general o intubarlo. Aquí este método administramos fármacos directamente a la vena del niño, y esta inducción es mucho más rápida que con gas inhalado. Y se utiliza especialmente en niños más grandes o cuando se requiere un control más preciso de la anestesia. Para explicártelo más detalladamente, luego que se inicia la inducción, que es la forma de dormir al niño, en bebés y niños pequeños lo más común es la inducción inhalatoria. Se coloca una mascarilla suave sobre la nariz y la boca por donde el niño va a respirar oxígeno mezclado con gas anestésico. Muchas veces se le habla de forma lúdica, diciendo que sople un globito o que respire como un dragón, y de 1 a 3 minutos el niño va a quedar completamente dormido, de manera progresiva y tranquila, sin dolor y sin agujas al inicio. En niños mayores y adolescentes
Suele usarse la inducción intravenosa colocando una vía por donde se administra el medicamento, por lo cual el niño se va a quedar dormido en segundos. Cuando el niño pierde la conciencia, queda completamente dormido, no siente dolor, no escucha y no recuerda absolutamente nada. En este momento, nosotros comprobamos que la anestesia está entrando a un plano poco profundo, que la respiración sea adecuada y que todos los signos vitales estén estables. Dependiendo del tipo de cirugía, si es una cirugía corta, ¿no? 15-20 minutos, se puede dar anestesia inhalatoria, o si son cirugías largas, se pueden utilizar dispositivos supraglóticos como máscaras laringias, o en todo caso, para asegurar la viabilidad del paciente, se puede utilizar anestesia general intubada, ¿no? Le colocamos un tubo endotraqueal por la boca del niño y conectamos a la máquina de anestesia para que la anestesia le dé soporte ventilatorio durante toda la cirugía. Durante toda la operación, el anestesiólogo va a permanecer al lado del niño, vigilándolo de forma continua y ajustando los medicamentos y manejando según sea necesario. Nuestra función es acompañarlo durante toda la cirugía y sobre todo protegerlo. Al finalizar la cirugía, estos medicamentos se van metabolizando poco a poco y el niño va despertando de a pocos, de forma progresiva. Este despertar no es igual en todos los niños. Algunos se pueden despertar tranquilos, otros se pueden despertar irritables. Y no te asustes porque esta es una reacción normal y pasajera de la anestesia, que suele desaparecer en pocos minutos a medida de que el medicamento se va metabolizando y va desapareciendo del cuerpo. Después de la cirugía, el niño pasa a una sala de recuperación, unidad de recuperación post-anestesia, URPA, donde va a seguir siendo monitorizado hasta que los efectos de la anestesia pasen por completo y el niño esté completamente despierto, su vía aérea esté completamente protegida o que no esté abolida, ¿no? Que pueda pasar su saliva, pueda hablar tranquilamente y pueda mover sus extremidades con total normalidad. Recuerda que ya sea por inhalación, ya sea por endovenoso, todo ese tiempo de transcurso nosotros vamos a estar monitorizando a tu niño en todo momento, en la frecuencia cardíaca, la respiración, saturación de oxígeno, para garantizar que todo ocurra de manera segura. Recuerda que bajo anestesia general, los músculos del cuerpo están relajados, incluyendo los que controlan la respiración. Por eso nos aseguramos que el niño respire adecuadamente, ya sea mediante mascarilla o tubo endotraqueal, que conecta los pulmones a un respirador, en este caso la máquina de anestesia. Este control evita la falta de oxígeno, la acumulación de dióxido de carbono, ¿no? O CO2 y otras complicaciones respiratorias. ¿Qué tan segura es la anestesia en niños? Una de las preguntas más importantes que se hacen los padres es esta, ¿no? ¿Qué tan segura es la anestesia para mi hijo? La buena noticia es que gracias a los avances médicos y a la especialización en anestesia pediátrica, hoy en día la anestesia general es muy segura para los niños. Bueno, en Perú todo anestesiólogo está apto para dar anestesia pediátrica en niños. No hay una especialización o subespecialización aquí en Perú, pero lo que sí hay experiencia. Hay anestesiólogos que cuando salen de lo que es su carrera de anestesiología, su especialidad, se van a trabajar a hospitales directamente con niños, ya sean neonatos, ya sean pediátricos, y pasan 5, 10, 15 años manejando solamente niños que se vuelven expertos, ¿no? Para decir que ya tienen una subespecialidad, ¿no? Porque solamente ven niños. Pero en general, un anestesiólogo está capacitado para trabajar con niños. Además, cada año, por otro lado, millones de niños en todo el mundo reciben anestesia general sin presentar complicaciones graves. Esto significa que para la mayoría de los niños, la anestesia es rutinaria y se realiza con un riesgo muy bajo. ¿Cómo preparar a un niño para la anestesia? Esto comienza en casa y tiene mucho que ver con la actitud de los padres. Es importante decirle a tu niño lo que va a pasar con palabras claras, con palabras sencillas para que te entienda, sin mentiras y sin detalles que puedan asustarlo. Por ejemplo, le puedes decir que nosotros o que el médico le ayudará a dormir un ratito para que no sienta nada mientras lo cura. Es fundamental evitar transmitirle al niño miedo o ansiedad. Los niños perciben rápidamente las emociones, por lo que si los padres están tranquilos, el niño en su gran probabilidad puede estar tranquilo y viceversa. Recuerda cumplir el ayuno obligatorio que se da, porque esto es clave para su seguridad y no debe omitirse bajo ninguna circunstancia. Siempre que sea posible, llévale un objeto familiar, ¿no? Un peluche, una sábana, su muñeca, su muñeco, porque esto psicológicamente puede ayudarlo a sentirse un poquito más seguro en un ambiente desconocido. En mi libro Mi Pequeño Valiente, que lo puedes descargar en Amazon o lo puedes descargar en Hotmart, te explico más a detalle este tipo de situaciones. Te explico mucho más a detalle cómo la anestesia en niños y cómo calmar esa ansiedad. En resumen, una preparación calmada, honesta y cariñosa reduce el estrés del niño y facilita todo el proceso anestésico. ¿Qué complicaciones puede dar la anestesia general en niños?
Como cualquier procedimiento médico, no está exenta de riesgos y tampoco está exenta de complicaciones, aunque son mínimas, pero pueden estar ahí. La mayoría de ellas son leves, temporales y tratables. Conocerlas te ayudará a identificar qué es normal y qué no es normal, y cuándo debes consultar. Por ejemplo, ¿qué se considera una complicación anestésica? Es cualquier efecto no esperado que se da durante o después de la anestesia, en este caso la anestesia general. Estas pueden variar desde molestias leves a molestias un poquito graves. Es importante recalcar que las complicaciones graves son poco frecuentes, la mayoría se resuelve sin dejar secuelas, el riesgo disminuye con una buena evaluación preanestésica. Riesgos poco frecuentes, náuseas y vómitos, una de las complicaciones más frecuentes tras la anestesia general. Pueden aparecer en las horas posteriores a la cirugía. Son leves, son transitorias, se controlan con medicación y se van a las pocas horas. Somnolencia prolongada. Algunos niños pueden tener este tipo de somnolencia prolongada o estar más dormidos de lo habitual. Es normal, desaparece progresivamente y forma parte del efecto residual de los medicamentos. Es por eso que el niño pasa a una unidad de recuperación posanestésica, para que sea evaluado y monitorizado por otro anestesiólogo hasta que recupere completamente como era anteriormente, que recupere la conciencia completamente. Irritabilidad o llanto al despertar. Esto generalmente sea en niños pequeños, puede presentarse confusión, llanto, irritabilidad, agitación. Lo bueno que es transitorio, no significa que tenga dolor o daño alguno y pasa en algunos minutos. Dolor de garganta también es importante mencionarlo y puede ocurrir si se utilizó dispositivos supraglóticos o dispositivos como tubos endotraqueales. Es leve, desaparece de 24 a 48 horas y se alivia con líquidos y reposo. Con respecto a las complicaciones respiratorias, estas complicaciones son poco frecuentes, pero están ahí, ¿no? Como por ejemplo, dificultad para respirar transitoriamente. Puede presentarse tos, respiración agitada o sensación de falta de aire, sobre todo al despertar. Es leve, la controlamos en sala de recuperación y el monitoreo continuo permite actuar de inmediato. Aquí hay que recalcar que los niños con resfriados o con los niños que tienen asma, esto puede aumentar el riesgo. El broncoespasmo también es otra de las complicaciones que se puede dar. Generalmente se da al momento de la inducción. ¿Y qué es el broncoespasmo? Es una contracción repentina de los bronquios. Los bronquios se cierran. Los bronquios son los conductos por donde el aire pasa hacia los pulmones. Cuando esto ocurre, el aire tiene más dificultad para entrar y salir y el anestesiólogo puede notar una respiración ruidosa o una disminución del oxígeno en los monitores. Aunque suena preocupante, es una complicación poco frecuente, conocida y bien manejada. Este evento puede aparecer sobre todo al inicio de la anestesia, durante la inducción, cuando se empieza a dormir al niño o manipular la vía aérea, o al colocar los dispositivos que ayudan a la respiración. Es por esta razón que en esta etapa el proceso se vigila con total o con especial atención y de forma continua. En los niños el broncoespasmo puede ocurrir porque sus vías respiratorias son más sensibles que las de los adultos. También es más probable que el niño haya tenido recientemente un resfrío, tos o congestión nasal, o si tiene antecedentes de asma o bronquitis, o si existen secreciones en las vías aéreas o en las vías respiratorias. En muchos casos se trata simplemente de una respuesta del bronquio a un estímulo y no significa que el niño sea alérgico ni que algo haya salido mal durante la anestesia. En la gran mayoría de los casos, el broncoespasmo suele ser leve o moderado. Se detecta de inmediato y se trata en el mismo momento, con medicamentos y maniobras específicas. Lo habitual es que se resuelva rápidamente y sin dejar secuela alguna. Las complicaciones graves son muy poco frecuentes, especialmente cuando el procedimiento se realiza en centros preparados y por anestesiólogos. Otra complicación importante que debemos tratar acá es laringoespasmo. El laringoespasmo es un cierre brusco y momentáneo de las cuerdas vocales, que son estructuras por donde el aire pasa hacia los pulmones. Cuando esto ocurre, el paso del aire se bloquea de forma parcial o completa durante unos segundos. Puede presentarse en niños al principio de la anestesia, cuando lo están durmiendo, o al final, cuando lo están despertando. Y también es una situación conocida y vigilada por nosotros los anestesiólogos. Suele aparecer por la sensibilidad de la vía aérea infantil, la presencia de secreciones, un resfrío reciente o la estimulación de la garganta. No significa que el niño sea alérgico tampoco, ni que se haya cometido un error. Así como el broncoespasmo, también lo detectamos y actuamos a tiempo. En la gran mayoría de casos se resuelve completamente y rápidamente. El niño no siente dolor, no recuerda nada y tampoco deja secuelas. Otra de las complicaciones son las complicaciones cardiovasculares. Durante la anestesia también se controla constantemente el corazón y la presión arterial, pero pueden haber cambios en la frecuencia cardíaca o presión con variaciones temporales, y estas suelen ser leves, se corrigen rápidamente y el monitoreo permite la detección inmediata. También hay reacciones a medicamentos, las alergias, que son reacciones alérgicas, son muy raras, pero posibles. Puede haber ronchas en la piel, enrojecimiento, dificultad respiratoria. Por eso es fundamental informar al anestesiólogo sobre alergias conocidas. También hay complicaciones neurológicas,
confusión prolongada, alteraciones de comportamiento. En algunos niños puede observarse cambios temporales de conducta, pesadillas, irritabilidad en días posteriores. Esto generalmente es transitorio, se normaliza con el tiempo y no deja daño cerebral. ¿Qué tan frecuentes son las complicaciones graves? Estas, como el daño neurológico severo o eventos que ponen en riesgo la vida, son extremadamente raras, especialmente cuando el niño se ha evaluado previamente correctamente, cuando la anestesia es realizada por un especialista, se siguen las indicaciones del ayuno y se realiza en un centro adecuado, en un hospital que tenga todo correctamente equipado. En niños con ASA 1 en riesgo muy bajo. ¿Qué factores aumentan el riesgo de las complicaciones? Algunos factores pueden aumentar ligeramente el riesgo, aunque esto no significa que la anestesia sea peligrosa ni que no pueda realizarse. Entre estos factores se encuentra la prematuridad, presencia de enfermedades cardíacas o pulmonares, infecciones respiratorias recientes como resfríos o tos, la obesidad, de no cumplir adecuadamente con el ayuno indicado antes de la cirugía y algunas enfermedades neurológicas. Cuando alguno de estos factores está presente, el anestesiólogo lo tiene muy en cuenta para ajustar el plan anestésico, elegir la técnica más segura y extremar la vigilancia. Por eso la evaluación preanestésica es un paso fundamental. Permite anticiparse, reducir riesgos y cuidar al paciente de la mejor manera posible. Por eso la evaluación preanestésica es clave. ¿Cuándo debes consultar después de la anestesia? Después de la anestesia, la mayoría de niños se recupera sin problemas y vuelven poco a poco a su estado normal. Sin embargo, es importante estar atentos en casa. Debes acudir al médico si notas si el niño tiene dificultad para respirar, presenta fiebre que no cede con el paso de las horas, vomita de forma repetida o no puede retener líquidos. También es motivo de consulta si el dolor es intenso y no mejora con los medicamentos indicados, si el niño permanece excesivamente somnoliento por mucho más tiempo del esperado, o si observas cambios neurológicos evidentes como por ejemplo confusión, debilidad inusual o dificultad para moverse. Ante cualquier duda o algo que no te deje tranquilo, es mejor consultar. ¿Cuáles son los mitos sobre la anestesia en niños? Vamos a analizarlos uno a uno para ver qué es verdad y qué no. Mito 1. ¿La anestesia afecta el cerebro? Lo que dicen los padres. Algunos creen que con dormir al niño bajo anestesia general les va a afectar el cerebro de por vida. La realidad es que la anestesia actúa a nivel del sistema nervioso, a nivel del cerebro, provocando pérdida de conciencia, bloqueo del dolor, pero no destruye las células cerebrales. Numerosos estudios científicos han demostrado que en niños sanos y cuando se aplica correctamente no hay evidencia de daño cerebral a largo plazo por anestesia. Los anestesiólogos utilizan dosis adaptadas al peso y la edad, como viste, asegurando que el cerebro esté protegido durante todo el procedimiento. Mito 2. El niño no puede despertar. Lo que temen muchos padres, que después de darle la anestesia general, el niño se quede dormido para siempre. En realidad, esto es extremadamente rarísimo, prácticamente inexistente. En la anestesia moderna, los anestesiólogos, los niños son monitoreados, como viste, minuto a minuto, y los fármacos se ajustan continuamente para garantizar un despertar seguro. Los casos de complicaciones graves suelen estar relacionados con enfermedades graves preexistentes o errores médicos muy poco frecuentes, no con la anestesia en sí. O como últimamente se está viendo que la gente o personas de etnia venezolana no tienen un gen que son sensibles a los gases anestésicos y ahí puede desencadenar un patrón muy complicado. Por eso la evaluación preanestésica es importante, preguntar todo para dar el tipo de anestesia correcta. Mito 3. La anestesia es muy peligrosa. La realidad es que este mito no es tan incierto porque la anestesia tiene sus riesgos, no está extinta de riesgos. Son mínimos, pero siempre están ahí, ¿no? Como viste, broncoespasmos, laringoespasmos, dificultades respiratorias, etc. Hay riesgos mínimos que son manejables. Por eso nosotros los anestesiólogos manejamos protocolos estrictos para cada tipo de complicación que se puede dar en sala de operaciones o posoperación en URPA. Y el mensaje clave aquí es informarte, confiar en el anestesiólogo, en el equipo médico, el cirujano, y seguir todas las indicaciones antes y después de la cirugía. Esto reduce el riesgo y hace que la experiencia sea un poco más tranquila, más segura, tanto para ti y para el niño. Al llegar al final de este video, quiero decirte que la anestesia es un proceso rutinario, es seguro, siempre y cuando sea realizado por profesionales especializados. Recuerda que tu hijo está seguro. La anestesia pediátrica está diseñada para cuidarlo en todo momento. Así que confía.